En Radio Málaga nos acompaña Alberto Garzón, es economista y ahora político, es investigador en la Universidad era investigador en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, pero también, pues eso, su inquietud política le hizo presentarse por Izquierda Unida, partido en el que militaba, a las elecciones de 2011 y ahora es diputado en el Congreso. Alberto, buenos días. Muy buenos días. A ti sí que te agradezco, pero mucho que estés esta mañana, porque creo que además has llegado muy tarde a Málaga y aquí estás, puntual. Sí, las gracias a vosotros por la invitación. Son cosas de la política. ¿Y por qué? ¿Por qué te dejaste la universidad y te has dedicado a la política? Bueno, yo siempre he estado en política, aunque no fuera política institucional, porque creo que la política es, por decirlo de alguna forma, el arte de organizarnos como sociedad, y creo que podemos organizarnos mucho más eficazmente y de una forma mucho más justa. Y era una oportunidad en este contexto de presentarse a unas elecciones y poder contribuir, poner un granito de arena en cambiar este mundo que considero que es profundamente injusto. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio, ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Bueno, yo creo que la política sigue estando, pero en este caso, pues, ahora si tengo oportunidad lo desarrollo mínimamente, sí. Pues sencillamente en este caso está en otras instituciones que no son democráticas, como son la llamada de la Troika. Y entonces si la política sigue estando, sigue teniendo vigencia, pero está alejada de los ciudadanos completamente, representando algo que desde luego no podríamos llamar democracia. Yo creo que estamos ante un recorte que es tanto de tipo económico, y en esto estoy de acuerdo, en que no estamos en una depresión, pero vamos hacia ella, y creo que todos los economistas estamos en ese punto prácticamente todos de acuerdo, y eso sí que es difícil en una profesión como la de economista. Pero luego estamos ante un recorte profundamente democrático, y creo que la pregunta que ha hecho Lourdes antes daba en el clavo. O sea, cuando Rajoy dice que no tiene esa libertad, que no tiene margen, que sencillamente lo que está diciendo es que está obedeciendo unas imposiciones de instituciones europeas, y ahí es donde está la clave, porque se acepta un memorándum, se acepta una ideología, porque lo que te está proponiendo la Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo es un tipo de política económica que detrás tiene una ideología, es decir, detrás tiene un modelo de sociedad que se persigue, un modelo de sociedad muy determinado, una ideología que te está imponiendo a un gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos, pero con una condición muy curiosa, y es que estas instituciones, en particular el Banco Central Europeo, son instituciones que no son elegidas democráticamente por la ciudadanía, y son en última instancia donde está el poder, es decir, es una especie de gobierno en la sombra el que está imponiendo las políticas, y son políticas que afectan a la mayoría y benefician a una minoría. Yo pregunto, ¿qué ocurriría si Rajoy dentro de unos meses plantea un referéndum? Pues bueno, ya tenemos el caso de Grecia, un caso en el que el presidente de Grecia llevaba 1 año y medio aplicando recortes con el beneplácito de la llamada Troika y con el beneplácito de los mercados, y cuando se le ocurre la ligera idea de avanzar en democracia y sugiere hacer un referéndum, ni siquiera lo anunció, lo sugirió, es entonces cuando la Troika y los mercados le atacaron y depusieron a ese gobierno. Es decir, estamos viendo en esta crisis la esencia profunda del sistema político y económico, es decir, que no existe una democracia tal y como nos la han vendido, y que si Rajoy dice que está obedeciendo es que ha aceptado unas relaciones de vasallaje con unas instancias que están profundamente alejadas de la ciudadanía, y por lo tanto, incluso más allá del término económico que está destrozando nuestra economía, que es mi opinión como economista y como persona comprometida con otro mundo posible, pero más allá de eso es que estamos perdiendo derechos democráticos que creíamos consolidados, que la gente creía, y que ya está saliendo la gente a la calle entendiendo que no estamos viviendo, como se decía en las movilizaciones del 15M, una democracia real. Hay unas palabras, si se me permite, de Rajoy en el Parlamento que pasaron desapercibidas y para mí, pues sin embargo, son fundamentales. Y vino a decir que tenía la misión de liberar a España de la herencia recibida. Y esa visión de Salvador es la que tiene de tanta arrogancia un gobierno que se ha lanzado al monte y avanza hacia adelante vaciando de poder el Parlamento. Es decir, en el Parlamento nos están quitando todo tipo de capacidad para incluso debatir determinados temas, se está cerrando las puertas a la transparencia, se está vaciando de poder en definitiva la democracia. ¿Por qué? Porque en un contexto como el que vivimos hoy en día, en mi opinión, la democracia está totalmente subordinada al designio económico. ¿Por qué el Partido Popular aceptó solo 3 de 3.100 enmiendas
medidas en los presupuestos del 2012? Pues sencillamente porque no quería un titular al día siguiente en la prensa que dijera que flexibilizaba los presupuestos y que eso pudiera ser interpretado por los llamados mercados, es decir, las grandes empresas y las grandes fortunas, como un signo de debilidad ante una economía que te está reclamando que la democracia pase a un segundo plano. Y ese es el contexto en el que vivimos, en el contexto en el que un gobierno, como el gobierno de Rajoy, se lanza al monte, tiene fe, porque lo único que tiene es fe en que las reformas estructurales funcionen, a pesar de que tenemos la experiencia de Grecia y Portugal, que son extraordinariamente recientes, que muestran que ese tipo de políticas solo llevan a un drama social y a estallidos sociales de toda magnitud, pero tiene fe en que eso funcione y se lanza hacia adelante, ignora a la ciudadanía, ignora al resto de grupos políticos y, por supuesto, está asestando un golpe mortal a la democracia y al sistema político. No es casualidad de que el sistema político esté con tan descrédito para la ciudadanía española, de la misma forma que lo están los grandes bancos y tantas otras instituciones que hasta ahora han estado más o menos consolidadas. Yo creo que eso es hablar de política, hablar del papel que juega la economía, la democracia, que jugamos los partidos políticos y una visión de un gobierno echado al monte, obedeciendo unas normas y esperando con fe que todo eso funcione bien. Yo creo que esta diputada tendría que dimitir, vaya por delante, independientemente de que haya más personas que efectivamente pues han proferido insultos y lo siguen haciendo, pero que dimitan también. Es decir, no es una cuestión de si hay más o menos gente que lo hace, si está normalizado o institucionalizado. Yo creo, y parto de una filosofía, el respeto profundo y total a las personas y el ataque sin piedad a las ideas. Es decir, separar lo que es la persona de lo que es la idea, y por lo tanto un insulto que dice que se jodan o cualquier otro tipo de insultos que se escuchan habitualmente, con toda desgracia, en el Congreso de los Diputados, pues tendrían que ser censurados y tendría que haber mecanismos para que eso pudiera ser penalizado. Ahora bien, seguro que sale a lo largo de este verano en nuevas ocasiones, pero el papel del Congreso, el papel de la institución, yo creo que ya lo ha señalado Irene anteriormente, pues tiene que ser replanteado, porque es cierto que yo he llegado a subir a una tribuna y solo había 25 personas en la sala, es decir, ni siquiera tienes la garantía de que estén escuchando, y esto tiene que ver mucho pues con el papel de la disciplina de voto, con el papel de que tú subes a debatir cuando ya sabes cuál va a ser el resultado de la votación, y eso desincentiva que la gente tenga interés por, primero, estar allí asistiendo y, en segundo lugar, por supuesto, escuchando, y eso entonces hace que el debate sea una farsa, y así de directo y nítido soy. El debate se convierte en una farsa, en una especie de colocación de un mensaje para la ciudadanía, que es realmente el público al que uno se está dirigiendo. Entonces, esa es la naturaleza real, y en esas circunstancias es donde tenemos que inscribir pues el desprecio total, la vulgaridad y la falta de educación de determinados diputados en todas partes, porque, insisto, parece más un patio de colegio, y yo, que soy un novato en esta institución, pues lo estoy sufriendo ver cómo hay todo tipo de insultos hacia todo tipo de personas que pues verdaderamente en muchos casos son hasta profesores. Quiero decir que es que no tiene ninguna lógica lo que sucede, y la ciudadanía, por supuesto, pues es otro punto más que se suma a ese descrédito. Y Alberto, ¿tú qué estás leyendo? Yo suelo leer libros de economía, y cuando no es tan arduo, pues leo Juego de Tronos, es decir, una novela. Muy bien, pues hoy, a final del programa, vamos a hablar de literatura y cine medieval, que parece que están de moda, o sea que no te lo pierdas a partir de las 11. Y Alberto Garzón, gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Un beso, nos vemos en 15 días.